Volvemos al segundo bloque de la etapa de 1900 a 1932 y comenzamos con Juan Antonio Gómez Barrera, que nos va a hablar sobre Blas Taracena Aguirre. Bien, buenos días. Buenos días y muchas gracias al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y al Museo Arqueológico Nacional por contar con mi presencia para hablarles de Blas Taracena Aguirre. Después de más de 13 años de estudio, más de 2.000 páginas escritas, 1.500 publicadas, tengo hoy apenas 15 minutos para hablarles e insistir en el recuerdo de Blas Taracena Aguirre, que nació en Soria el 1 de diciembre de 1895 y murió el 31 de enero de 1951. Y entre abril de 1939 y ese último día de su vida, dirigió esta casa, recuperándola de la guerra y poniéndola en marcha con el llamado Museo Breve, resumido o sintético, una de las cuestiones que más se recuerdan de Blas Taracena. Y, sin embargo, el conocimiento de su figura personal y profesional ha sido, hasta ahora, cuando menos confusa. Si echamos mano de una de las herramientas más asiduas, coloquiales y usadas por nuestros universitarios, o al menos por nuestros estudiantes, la Wikipedia, nos encontramos con que a Blas Taracena se le sitúa como continuador de su maestro, don José Ramón Mélida, ocupando la dirección del Museo Numantino. Que yo sepa, Mélida jamás dirigió el Museo Numantino. Ayudó al montaje del Museo Numantino, pero jamás dirigió el Museo Numantino. Sí que continuó la estela de Mélida. Mélida era fundamentalmente su maestro. Bien podemos decir que el cambio radical de Taracena, de letrado a arqueólogo, pasó por la influencia que va a ejercer muy pronto, siendo un niño, el propio Ramón Mélida, el propio José Ramón Mélida y Alinari, que va a ser, sin duda alguna, el impulsor, el maestro, no sé si el mecenas, decirlo así, pero desde luego sí que va a ser el personaje que va a encauzar y dirigir siempre la vida de Blas Taracena. Hay teorías por ahí que aluden a una ruptura de relaciones entre Mélida y Taracena. Es falso, absolutamente falso. La relación fue tremendamente cordial siempre, hasta el punto de Mélida estar presente en la boda de Taracena, precisamente, y ser justamente Blas Taracena uno de los primeros que criticaron y analizaron el libro La arqueología española de Mélida. Lo curioso del caso es que la razón por la que yo me dediqué a investigar la figura de Blas Taracena y dejé un poco de lado el arte rupestre, tarea en la que me había especializado para dedicarme a la biografía de Blas Taracena, aparte de algunas lecturas como la propia biografía de Daniel Casado sobre Mélida, que me animó a luchar o a tratar de hacer algo similar con Taracena, pues fue justamente el encontrarme en uno de los diccionarios más significativos de los publicados recientemente, el Diccionario Acal de Historiadores Españoles, con una referencia a Blas Taracena como precisamente eso, orientación política, franquista. Y la verdad es que me cuesta mucho identificar a alguien que viviera entre 1939 y 1951 trabajando que no fuera franquista. O al menos que no fuera franquista según lo entendemos nosotros en la actualidad.
o según el apellido que la tratábamos, única y exclusivamente por trabajar ahí. Y Blas Taracena no tuvo nunca ese papel. Efectivamente, llegó al Museo Arqueológico Nacional el 1 de abril de 1939, pocos días después de haber caído en Madrid, y desde luego en el mismo momento en que se acaba la guerra civil, pero Blas Taracena terminará por dimitir, ceder la dirección, es verdad que simbólicamente, a su legítimo propietario, que era Francisco de Paula Álvarez Osorio, que había sido absolutamente jubilado sin la edad, y esa actuación benévola, digámoslo así, de Taracena permitió que inmediatamente se aplicara el decreto de 1932, creado por la República, para nombrar, de acuerdo al escalafón y a la dinámica establecida por el Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas, a Blas Taracena. De ese modo también se quería romper con otra de las dinámicas que me gustaría dejar aquí. No se le recibió brillantemente, no se le recibió amablemente, no se le hizo un camino de rosas a Blas Taracena cuando llega al Museo Arqueológico Nacional. Tuvo que luchar contra, no sé si el desclasamiento o desde luego la no creencia en él o el pensar que se trataba de un intruso. Lo cierto es que Blas Taracena se va a imponer finalmente por la aplicación del decreto de 1932, cuando por segunda vez se le nombra director de este Museo Arqueológico Nacional. Lo curioso del caso es que desde Soria va a llegar un escrito a la vez que se le nombra director del Museo Arqueológico Nacional, casi por segunda vez. Yo creo que incluso antes de que participara en ese concurso en el que van a participar todos, Cans, entre ellos, y desde luego Navascués, en el que van a participar por ocupar la plaza en 1939, 1940, 41, 40 me parece que va a ser, sino que a la vez que llega el decreto insisto, llega un escrito desde el Gobierno Civil de Soria para decir a las autoridades españolas, a las autoridades estatales, la deshonra con la que se sentiría la ciudad de Soria si era nombrado Blas Taracena director del Museo Arqueológico Nacional. Entre otras cosas porque se le consideraba justamente eso, un izquierdista solapado. Entonces, si se dan cuenta, con estos dos textos que acabo de citar y que son dos de los elementos que, al menos este que tienen en pantalla, es uno de los textos fundamentales que existen en la primera página del legado del Marqués de Lozoya en el Archivo Histórico Provincial de Segovia, el primer documento que reúne el dossier que recupera la relación Taracena-Lozoya, el primer documento es este. Un escrito que evidentemente debió estar siempre en la mesa del Marqués de Lozoya y que desde luego Taracena debía tener como muy claro que era en cierto modo una pistola casi en la sien que tenía puesta. Por eso digo que cuando se le tacha de franquista, uno tiene que saber qué es lo que ocurre realmente. Y lo que ocurre realmente es que en 1933 esta era la familia de Blas Taracena, con su esposa, su padre, sus 3 hijos, sus hermanas y su tío, Rafael Robles. Bueno, pues en 1939 ni su tío Rafael, ni su padre Blas Taracena, y desde luego Blas Taracena Ispizúa, y desde luego ni su esposa, que había muerto en diciembre de 1935, existían. Cuando estalla la guerra de 1936, en julio de 1936, unos días antes, el mismo día 16 de julio, le envía una carta a Martín Almagro, que ahora mismo se acaba de citar, una cartita a esa biblioteca de Teruel y le dice: no sé si vas a estar bien en esa biblioteca, porque no vas a tener la suficiente bibliografía para poder trabajar. Deberías pensar en otro traslado distinto. No obstante, junto a esa carta iban unas 5 fotografías de materiales del Redal que iba a dar pie a uno de los artículos más importantes de la arqueología española, que era poner en marcha aquello de la cerámica escisa, tarea que se adueñó don Martín Almagro y que, sin embargo, realmente quien la había descubierto y había publicado y había iniciado su estudio había sido don Blas Taracena Aguirre. Al comienzo, insisto, de 1936, la familia de Blas Taracena está rota. Todavía Titi, que
Andrés la ha dado por viva todavía, murió este verano. Todavía Titi me contaba hace unos años cómo los tres hermanos se agarraban a las piernas del padre, no en la salida del Museo Numantino, porque llevaba un año depurado, viviendo fuera del Museo Numantino, cuando le devolvieron la plaza del Museo Numantino, pero eso sí, en Córdoba, y tuvo que trasladarse a Córdoba. De Córdoba, evidentemente, ya iría cambiando, saltaría a la Inspección General de Museos, un traslado a Vitoria, desde Vitoria llegaría al Museo Arqueológico Nacional, y 11 años después, moriría en 1951, sin haber podido realizar el gran sueño que era poner en marcha el cuarto Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, que él era precisamente el presidente, el director, el que iba a ser presidente de aquel congreso que después fue Luis Pericot y García, al haber muerto Blas Taracena. Todo ese tipo de cosas son las que me llevaron a investigar, a tratar de trazar una biografía de Blas Taracena, una biografía que recogí, que presenté aquí en 6 capítulos, 6 partes muy importantes, que abarcan esos casi 900 páginas, en el que se pasa revista prácticamente a toda su obra. Había dicho en 1951 Luis Pericot que a la muerte de Blas Taracena, que hacer la biografía de Blas Taracena suponía hacer el estudio de toda la arqueología del primer tercio del siglo XX, que lo envolvía, que lo abrazaba absolutamente todo Taracena. Esa biografía lleva también 6 grandes apéndices en las que se recogen más de 1.300 documentos de la proyección de la biografía de Taracena. El tiempo apremia, evidentemente, y yo no les voy a contar absolutamente nada, pero sí les quiero recordar con una serie de imágenes todo lo que Taracena ha ido dejando o fue dejando en su legado. Un trabajo enorme en el Museo Numantino, del que están ustedes viendo una imagen con las vitrinas absolutamente vacías. Estamos en 1916, se inauguró en 1916 y el primer director del Museo Numantino fue Blas Taracena con 19 años. Blas Taracena participó evidentemente en esa inauguración unos años después, en 1919. Había que pasar todo el problema de la guerra con la presencia del monarca Alfonso XIII en Numancia en la tarde del 17 de septiembre de 1919. Blas Taracena llevó a cabo uno de los grandes proyectos, abandonó las excavaciones de Numancia no por cuestiones políticas de 1923, sino por necesidades arqueológicas, y empezó a buscar el origen de eso que era el mundo celtibérico, el mundo numantino, el mundo de los arévacos y de los pelendones, y ahí está el estudio del castillo arévaco de Ocenilla como uno de los tantos ejemplos de toda esa arqueología de los castros que escribió y que publicó y que él investigó y que después publicaría más recientemente en un extraordinario estudio Fernando Romero Carnicero. Cuevas fue otro de los grandes mitos. Cuevas no se descubre en 1928, como insiste la bibliografía, sino unos meses antes de 1927. No la descubren Taracena y Tudela, sino Taracena. Y es él el que publica y el que estudia uno de los primeros yacimientos, una de las villas que se van a considerar como la villa más importante y la primera villa que se excava en su totalidad. Luego vendrán otras. Trabajó en Contrevia en 2 partes, aunque siempre se habla de una parte, en 1925, pero no se ha tenido en cuenta todos los diarios de excavaciones que dejó inéditos y en los que vienen muchísimas referencias a su trabajo en Inestrillas, que luego estudiaría José Antonio Hernández Vera. Contrevia Leucade es uno de los grandes yacimientos de este país. En ese famoso día en que en Numancia se juntaron el ministro de Instrucción Pública, Mariano Granados Aguirre, José Tudela y Juan Antonio Gallanuño, en un rinconcito del yacimiento, Blas Taracena y el ministro llegaron a aprobar o llegaron a decidir la creación del Museo Celtibérico en Soria. Era el domingo 22 de mayo de 1932. Ese museo, yo siempre he dicho que no salió adelante, siempre existió, pero no tuvo la fuerza que tuvo porque era una creación absolutamente republicana. Blas Taracena tuvo un papel importantísimo en la guerra, efectivamente, tanto en Córdoba como en Vitoria y, desde luego, en Cataluña, que fue como agente del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Blas Taracena participó en muchos actos, en muchísimos actos, sorianos y no sorianos.
sociales y no sociales. Tuvo una proyección enorme arqueológica, pero tuvo una proyección social, intelectual tremenda. Y aquí le vemos, junto con todo un grupo de sorianos, presentando el 21 de enero de 1947 uno de los libros más importantes, no solamente de la bibliografía soriana, sino de la bibliografía en general española, porque era de los primeros estudios que se hacían sobre el románico en la provincia de Soria, publicado en 1944, y que había sido la tesis doctoral de Juan Antonio Gaya Nuño en 1933. Taracena participó en los cursos de Ampurias, evidentemente, en una sesión el 11 de septiembre de 1947, y ahí le vemos junto a Antonio García Bellido y Sulten, pero evidentemente ahí participó y avaló fundamentalmente todos los elementos y todos los grandes congresos. Taracena, además de director del Museo de Arqueología Nacional, fue el creador de la arqueología de Navarra, el creador de la arqueología de Navarra, a través de la institución Príncipe de Viana, y aquí le vemos con el ministro José Ibáñez Martín en Liédana, explicando eso. Y toda esa información, y además mucha más, la tienen evidentemente recogida en esta obra que ya presentamos hace unos meses en esta institución, en este museo. Muchísimas gracias.